Pues nada. Anem cap aquí. Anem a per una... Aquí no hi ha... Aquí, aquesta porta d'aquí ja heu entrat perquè potser porta el mateix lloc en alguna d'aquestes dos i tens més sort. Creo que no. Aquí hi ha una porta, oi? Davant meu hi ha una porta, oi, Tato? Aquí hi ha una porteta i és una porteta corredera. També feta d'acer i amb un mecanisme una mica diferent de l'altre. Que soc! Vinga. M'aparto. Vinga. Repetim l'operació. Primer busco, primer miro, primer examino, en cas de que trobi algun tipus de trampa rompededos o coses així, que no fan gràcia. I no cal. Muy bien. Esta es buena. No hi ha trampes. Lo sabes. Fantàstic. Y después la intento abrir. Dios. Sí, amigo. I entra. Bueno, comencem a tirar coses més decents. Va, 23. Molt bé. Bueno. I clic. La porta s'obre. Oh. Vinga, què passa, Javier? Què veiem? Què és una porteta, hem dit? Una porta corredera. Petitona? No, és una porta tamany estàndard però corredera. L'altra era un portón d'acer. No, simplement anava a fer la conya de Crook que entra. Bueno, això estava durant de fa molt de temps. Vull dir que jo crec que podem entrar tranquil·lament, no? Tranquil·lament. Bueno, em refereixo que si hi havia una amenaça potser s'ha podrit ja. Bueno, que no sé que sigui un golem de ser inoxidable. Mira, bona raó per no entrar primer. Passa. Potser és d'or, que també aguanta molt de temps, l'or. Però, em sembla que no seria el primer cop que trobem morts vivents. Sí, que si la teva idea és que el que sigui perillós ha d'estar viu, anem malament. No té per què estar viu. Tens tota la raó. I donat que tens molta raó, millor entra tu primer per ser de cas. No, jo sóc el primer que s'ha apartat. Jo sóc el primer que s'ha apartat. Perquè entri. Crook! ¿Ya pasa la hora, Tato? ¿O mi ritual de mi ceremonia? Com despista el Crook. ¿Sí? Pues, Juega al despiste. pues ya está. Es esta, ¿no? No se abre. No puede entrar. ¿A cuál? Los enanos no pueden entrar. ¿Es esta? Vale. Pues entro. Muy bien. Muy bien, Crook. Pues ves lo que debió ser antaño una especie de galería de arte. Una especie de... Es un corredor. Giras aquí, solo entra a la mano derecha, ves un retrato enorme con el escudo, con un escudo que ya has visto en diferentes sitios de la casa con la letra F. Y a la que giras aquí ves que básicamente hay entre ventana y ventana espacios donde hay colgados diferentes cuadros que están en unas condiciones bastante lamentables por el tiempo. Ves retratos de diferentes personas que no reconoces y este retrato de aquí lo ves y sí que reconoces una mujer, aunque está la pintura descolorida y está como desconchada aquí y allá, ves claramente la Marilena, la reconoces. Una figura femenina que intenta imitarla muy clara. Y aquí en vuestras espaldas veis dos plafones de madera y en cada uno de los plafones veis una moneda de oro. Coño, la segunda. Joder. Una tiene la cara de Strat y el otro hay una figura, hay como un relieve que parece como que os evoca ligeramente el castillo de Ravenloft. Tanto como la moneda está en unas condiciones perfectas. Pues no registrasteis mucho la casa, ¿eh? Mentirosos.
Yo no te he dicho que eres No somos dignos, no somos dignos, no somos dignos. El año pasado no Coge las monedillas. Bé, bé, si aquesta porta no s'havia obert abans, evidentment no l'havíem pogut registrar. No, pero a De mí todas también. maneras, En nuestra em defensa sona que les decir monedes... que Andreu y yo estábamos fuera y la registraron Kike y Sao. Yo no. Ah, Yo estuve hablando cuando estaban vivos. Ah, pues nadie la registró entonces tú. Bueno, Yibu, coge las monedillas, anda. Aquí, en la nota que encontrasteis ponía que las monedas, solo 2 monedas con efigies, y aquí estas creo que no tienen efigies, como mínimo la cara que vaya, puché la otra cara así, con efigies del mayor descendiente de nuestra familia, Valetian Fidatov, pueden abrir el camino y desactivar las protecciones. O sea, que no són A lo estos. mejor hay que hacer un cambio, moneda por moneda. Solo 2 monedas con efigies. Mireu a l'altre costat. Tenemos que mirarla al otro lado de la moneda. Bueno, efigies no son esfinges. No, son retratos, ¿no? Traieu la moneda? Jo m'aparto una mica quan veig que el Kruk la agafa. Jo també. Sí, yo cojo la moneda. Truc. Hombre, no la va a coger. Tragas la mano, Hombre, si es de oro el enano, el Kruk la pilla rápido. con los dedos, vas acercando cada vez más, y la coges y se despega. Pues miro por detrás. Y miras por detrás y ves la cara de un tipo que debe tener 60, 65 años y está en una pose así de perfil medio tal. Señor Esco. Este debe ser el señor Valetian. Pues, Sí. pues sí que son estas las monedas. Pues cojo la otra también. Y también miro otra me la vuelta. doy la vuelta. Sacas la otra y ves que hay la misma figura. Vale. Mira, ahora las podemos fundir. No jodas. Vale, pues las guardo bien guardadas. Vale. ¿Hay alguna otra habitación que no registrasteis de la casa? Yo registraría todo, te lo he dicho antes. Moneda. Anem a mirar per si de cas. Anem a mirar. ¿Has mirado los 20? No estoy pendiente del chat, la verdad. Pues muy mal. Vamos. No, hombre, si quieres me quedo como un lelo ahí. A ver si me escribe alguien. Venga, vamos a ver. Venga. Qué feo. Ahora. Anem a mirar. Oye, Vamos a otra. les sales que estan ja teòricament mirades, el saló, el piano i tot això, ho heu registrat o tampoc? Voy con estos, Tato. Aquí Sí, hay vaig de entrar. todo. Sí, Ara si vaig... No, pues ja no ho sé, tio. Però vas fer tirades per buscar o quan abans m'has dit que Sí. havíeu registrat la casa només havíeu caminat per ella passejant? No, jo vaig pujar dalt i vaig estar mirant per totes les habitacions. Un moment, Vale. ara vinc. Jo crec que l'únic important d'aquí, realment important, eren les monedes, però no sé si val la pena mirar perquè jo crec que potser trobem alguna informació extra. yo miraría No, todo. sí, hombre, vamos a mirarlo todo, desde luego. De totes maneres, veig que fins i tot l'habitació on ens trobem té una porta. Vaig a mirar aquí, que hi ha. Kruk, ven conmigo, que tengo miedo. Venga, vamos para allá. ¿Dónde vas? ¿Aquí hay otra puerta? Sí, ¿Dónde? Mira. No la veo. Joder, espera. coño, no, la sala esta donde te has metido. No, pero aquí no hay ninguna puerta. Pero, ¿qué hay en esta sala? Pues cuando venga Tato lo dirá. Bueno, pues a eso me refería, que miremos todas las salas antes de meternos al laberinto lo loco. Sí, no, yo registraría toda la casa. Yo haría investigación y el que tenga más y el resto que le dé ventaja. Me parece Vamos, bien. vamos, ¿no? Está claro. ¿Cómo te tienes Después en de, investigar? después de encontrar estas 2 monedas, cojones, vamos a cometer el mismo error 2 veces de irnos sin investigar, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tienes que investigar, Yibu? Ahora te digo. Investigation. 4.
Vale, pues tiras tú. Tú investigas. Yo tengo 3. Y que alguien le ayude y tira con ventaja. Ah, por eso. I la resta, algú té més de 4? No. No. Jo aniré amb el Gibu, jo em limitaré a anar buscant trampes. Muy bien. Bueno, Tato, què veiem en aquesta habitació? Una Bueno, pequeña, no estan- una arena. Una petita torreta i al quadre aquí contra la paret hi ha la figura de les monedes. Veieu que és un retrat d'un home gran. I és el nostre amic, que aquí creiem que era? Sembla. Ah. Has dit que sí, no, Tato? Sembla. Però no hi ha cap nom, eh? No. No, no. Vale, a la cambra aquesta l'ha retallat també, que no veig les parets. Això vol dir que no veiem més o que hi ha... No, no. Són parets, hi ha finestres? I una finestra aquí. Vale, perquè no les veiem, eh? Ok, Vale. Però us ho dic, no hi ha res més. Vale. doncs tornem enrere. Estança, i l'única quadre que hi ha és aquest retrat. Tato, jo miro darrere de tots els quadros. Vale. Mira darrere tots els quadros, no hi ha res. Paret. Vale, Un perfecte. parell se't cauen perquè estan mig atrotinats. No em preocupa. Un se't desmunta la mà i et quedes amb el lienzo penjant. Em dóna una idea. Pues vamos Trenco els afuera. marcs. Què dices? Trenco els marcs. Siguiente sala, chicos. Hostia, no salgo. Vinga, sí, siguiente sala, sí. ¿Cuál es la siguiente? Aquí. Ahora. ¿Dónde? La porta aquí al costat també té pany, Tato? Espanya està tancada. Això, Uy, una altra porta per tu. venga, Ajá. busquem trampes. Le ayudo, si puedo, para darle ventaja. Pues estará bien porque la ha tirado la mía. Li podem donar avantatge amb habilitats que no tenim marcades? No, haciéndole ayuda, uno puede Ah, tirar es con percepción. ventaja. Vale, Azoc, quedes mirant, estàs bastant convençut que no hi ha... Però si em donen avantatge, torno a tirar. No. Em donen avantatge o no em donen avantatge? Pots tirar avantatge, si vols, sí. Si et donen avantatge i t'ajuda. No, he tirat un cop Sí, i ara sí. tiro un segon. Ja està. Molt bé. 17, millor. Millor, 17. Us comenceu els dos de que no hi ha trampes. Sí. Obre, que aquí no hi ha res. Tira Aquesta milles. porta veus que és com és com aquesta d'aquí dalt, eh? És una porta totxa. Bueno. Si no hi ha trampes, intentem obrir. Venga. Mentira. Aquesta és una bona estona, eh? Veus que és una... T'ha canviat la sort. Veus que és un pany complicat, però nada se te resiste. Ah. I clac, al cap de 5 minuts, clac, s'obre. Joder, por la cerradura. Ets un crac, Soc. Molt bé. Muy bien, va, echa para adelante. Venga, tira para adelante. Vale, ya tiro yo. Moveos, joder, moveo. Abro la puerta. Yo solo abro. Momento Vale. de tumulto en la Ok. entrada. Tots apretadets. Muy bien. Entráis claramente, Quique, a algo que parece algún tipo de estudio o alguna cosa así. Está lleno de utensilios de trabajo. Hay un par de... Parecen como mesas de dibujo de estas de arquitecto. Mm. Hay varios, hay un compás, hay una regla, hay hay un par de mesas también, aquí y allá, y veis también restos de papeles, está todo muy, muy hecho polvo, pero lo metálico veis que sirve. Y aquí, en esta parte de aquí, justo detrás de la pared, ves... No puedo subir, Tato, en el mapa. ¿Cómo que la puedes subir? Me queda en el piso abajo. Ah. ¿Dónde estás? La escalera.
Uy, te han pillado los fantasmas del Sí. piso de abajo, del Oh. sótano. Ayúdame. Ahora no puedo subir. Vic. No Y me eso deja. vendría siendo. Tienes que pasar por el agujero de la puerta. Aquí No, sí. ¿Qué hay? tiene aproximadamente el tamaño de una mesa ping-pong y veis una maqueta No. de un castillo que Oh. reconocéis muy, muy bien. I la Mm. maqueta... I la maqueta es pot estudiar, es pot veure bé el detall, és una maqueta ben feta. No és la primera vegada que trobem una Ben maqueta feta, així. veieu que està en un estat molt precari i delicada, però és una maqueta que està molt ben feta i que veieu de seguida que no és una maqueta de joguina ni com la que havíeu vist al Blinsky. És una maqueta d'una construcció d'un arquitecte Sí. Bueno, al final estem a proporció estem- real. a la casa del Fidatov, que és l'home que va, entre altres coses, va fer el castell de Ravenloft. Vull dir que... És l'arquitecte del Mira, castell. ojo. Igualment, mira-te-la. L'última Ei, maqueta lo que vam miramos. trobar havia coses rares dentro. La estudiamos un poco. Hombre, un poco no, nos la estudiamos de memoria. Ahí. Nos Com la és de gran la llevamos. maqueta, Tato? Nos la llevamos. Una Claro, Que taula la lleve el claro. alcalde. com una Com és taula de gran? ping-pong. Com una taula de ping-pong. La maqueta és com una taula de ping-pong. I es poden aixecar els pisos? Es pot mirar per dintre? Bueno, poso a fer... Aquí, bueno, poso. Nois, aquí jo crec que valdria la pena que ens tiréssim una bona estona dibuixant cada una de les plantes del castell. Agafar papers i tinta i posar-nos a dibuixar totes les plantes del castell. Me parece Perquè bien. si algú... ¿No teníamos si nuestros muñequitos? Podíamos No crec meterlos que ahí. tinguem... Bueno, no crec que tinguem massa material per fer això, però de totes maneres fem-ho al final. Queda molt per mirar. Sí, sembla bé. Primer revisem tota la casa. Registramos un poco la habitación. Mirem els calaixos. Aquesta és l'habitació del... Le doy ventaja Del a Seledian. Yibu. Regirem taules, calaixos... M'ajuden a investigar i buscar coses per l'habitació. Jo vigilo, Tato, així com amb les altres habitacions he tirat els calaixos a terra o la castelleria per buscar ràpid, aquí no. Aquí vaig amb molt de cura de que no es trenqui res i de que el moble que aguanta el castell el segueixi aguantant, no es desfagi i que els calaixos tampoc es desfacin. Ho vaig mirant tot amb molta cura perquè aquí tinc la intuïció de que podem trobar coses més fàcilment que en altres llocs de la casa. I haig de tirar investigació amb avantatge. Selecciono avantatge i tiro. Com ha anat la cosa? Molt Un bé. 23. Bé. Molt bé. Pues comences a mode compte a regirar amb l'ajuda de l'enano, que també et va seguint. Veus que la taula sobre la qual està la maqueta és metàl·lica, el qual també explica que s'hagi estat. I trobes bàsicament diverses cosetes de... Per exemple, trobes també una maqueta així petita de la torre que havíeu vist. Valheimsen, Del... la torre de llac. Exacte, la torre del llac. Trobeu una petita maqueta més o menys d'aquest tamany, deu tenir, i que també es pot desmuntar la tapa i es pot desmuntar els diferents pisos. Esa la conocemos bien, la desmontaremos, a ver si hay algo que... Hi ha alguna a simple vista que vegi que és algo que no coneixem de la torre, com per exemple que tingui sòtans, per dir alguna cosa? Sí, el sòtan. Veus que té una càmera octogonal en el sòtan. Doncs aquí no hi hem estat, nois. En sèrio. Pues está aquí al lado. Ja pasaremos. Bueno. Ja hi pensarem. Sí. Ok. Un moment. ¿Por qué no investigaste, Yibu? No sé dónde... No, como había trampas nos dio miedo. Pero si ahora sabemos que hay un sótano, Sótano. no teníamos a Esok. No.
En el castillo de Ravenloft hay que buscar el ataúd. Puta hambre. Pues, el dormitorio con peores vistas del castillo debe ser donde está él. Pero las catacumbas subterráneas sí. Pero necesitas de antes de que Strat se convirtiera. Sí, el sòtan és... Veieu que hi ha unes escales que baixen des del pis de terra, que vosaltres no l'havíeu vist, el pis de terra, perquè sempre heu entrat per dalt, i que fan com unes escales de cargol, i que en el centre hi ha... És un sota rodó, no octogonal, perdoneu, i veieu que en el fons, en el mig, hi ha un pou, com un forat de terra. Bueno, próxima vez habrá que ir. ¿Pero con un cubo encima para sacar agua o simplemente...? Hombre, está agujero. en medio del lago. Debe comunicar con el lago para entrar por la torre por debajo del agua, a lo mejor. O a lo mejor hay una cámara subacuática, vete tú a saber. Calculáis un metro por un metro, más o menos. Es como un agujero de color, hay un cuadrado en el centro que se pierde. Pues el proper cop que passem per allà a prop podem aprofitar i fer un cop d'ull. Apunta los puntillos ahí en el mapa. Los chests. Apunta los chests. Quest en la Torre Valhensen. Vale, però no hi ha res. No hi ha res a part de maquetes que valgui... Maquetes i estris de treball, bàsicament. I Però sí, que són estris de molt bona qualitat i que sabeu que en un mundo normal se podrían vender por mucho dinero. por ejemplo, tinta útil, por ejemplo, no creo que añade. Abre la bolsa, anda. Su bolsa. Para guardarlo todo. Para la buchaca. Bueno. M'adeix el mateix que una taula de ping-pong, eh? Ja tornarem aquí. Ja tornarem aquí. Hem de copiar totes les plantes del castell per tenir un mapa de tot el castell. No crec que tinguem tinta per fer coses així. Bueno, seguim endavant i ja tornarem aquí. Molt bé. On aneu? Pues a la siguiente. Donde nos lleve el río. Eso ya lo hicimos. Yo me quedé hasta Catabás, tío. Tu també? Amb els fantasmes? Sí. Yo me quiero entretener aquí un poquito con la maqueta del castillo de Ravenloft, ¿eh? ¿Tato? Sí, tendremos que estudiarla. Sí, pero sí. Pero sí que ho faríem al final, ¿no? Sí. Pero da puertas. Yo diría, mira, aquí hay más puertas. No, ir mirando, pero coño, no vamos a estar cuatro. Si solo necesita ayuda uno para investigar, yo voy mirando. A ver, jo, de hecho, ara que ho dic, o sigui, clar, jo vaig investigar al pis de dalt. Al pis de baix ja estava el enano quemando cosas, pero bueno. No, yo no quemé nada porque estaban ya calcinados. Bueno, fui afuera a coger mis trastos. Esta puerta no, mismamente... No hi ha més portes en aquesta sala, oi? Sí, hay más. ¿Tato? Ahí está. No, dic a la de l'arquitecte. Al despatx de l'arquitecte no hi ha més portes, oi? No. Ok. Quina altra porta hi ha aquí per mirar? Esta de aquí no sé si es puerta. Esta de aquí. Joder. ¿Es puerta o puerto? Esta de les... Hòstia, Tato, paio, les podem obrir nosaltres. Sí, podem fer clic i podem obrir. Sí. ¿Estamos entrados? No siempre, ¿eh? Ah, vale, algunas te dan un candadito. Bien decidido. Que currat, Tato. Muy bien. Molt bé. Si no estan tancades, entrem. Sí, està oberta, no? La podeu obrir? Pues si la podeu obrir... Sí. Ah, Mira para adelante. Está abierto esto. Pues entro para adentro. Un sofá. Aquí esta es una puerta que ya habíais estado. Te das cuenta que era la otra puerta. Ya, pero has investigado. Yibu. No.
Pues vamos a investigar. Venga, investiga bien y mira bien con quién. Yo le ayudo. Venga, pues investigo. Espera, no puc entrar, a veure ara. No sale. Oye, pero no estáis vosotros aquí. En el sofá. No os veo. Hasta encima del sofá. Yo estoy dentro. No estarem en una habitació diferent? No ho sé. Puede ser. Ah, però esa ja la registré jo. Esteu en aquesta d'aquí? Pero tiraste investigación. Es lo que te he preguntado. Claro, sí. Ah, vale. Entonces vamos a la otra. Anem aquí. Vale. Què veiem aquí on som? La siguiente, pues. És on, veis que en la que decíais vosotros tiene el mueble al suelo. Perdona, Tato, digues. És una sala similar a la del costat, però aquesta es veu amb més mobles, més mobiliaris, és molt més bonica perquè té finestres, té la torreta on està l'esoc, amb que hi ha una tauleta i un parell de cadires, que segurament doncs, a l'època deuria ser un lloc molt agradable on estar-s'hi, però que ara tot malauradament es troba molt deteriorat i molt fet pols. Té pinta de ser una saleta d'estar. Jo ni la investigaria, eh? Yo investigaría todo, por si acaso. Yo te ayudo, no te preocupes. Ajuda a mirar, Va. vale, ja està. Vinga, regiro. El Gigó es posa a regirar, però no té tantes ganes com amb l'estudi, perquè no... Ho fa perquè l'Elena no té moltes ganes, però ho fa ràpid. Tira les coses pel terra i investiga, però sense l'esmero de l'altra sala. I interessa més anar ràpid que posar-hi ganes. Però bueno, tiro, eh? Com l'enano m'ajuda, està ja investigant, tiro amb avantatge. Bien, bien, 21. bien, bien. Molt bé. Pues trobes res d'interès. Trobes també cristalleria i en el moble aquell petit, tasses de cafè i tot, però tot està molt fet pols, molt... Vaig cantant per distreure, evidentment. És com intueixo, perquè la meva veueta interna m'ho diu, que una maldat ronda aquesta casa, vaig amb presses. Aquí no hi ha res, Vinga, va, anem a un altre. Cambiemos. Aquí abajo. Vinga. Bueno, no sé si por arriba queda algo más, creo que no, ¿no? Bueno, esto está bien, ¿no? Parece. No lo sé. Tato, al final de les habitacions aquestes que he investigat, per la part de dalt hi havia finestres, no? No hi havia més portes, oi? On, perdó? Aquí, en aquestes habitacions d'aquí, Sí, a la part de dalt són finestres, no hi ha més portes, la oi? fora, vols dir? La que dona... Això és a fora ja, el que estic assenyalant ara? Sí. I amb finestres i es veu al jardí Perfecte. i al bosc, a la llunyania. Ven pa aquí. Llevo. Aquesta que estic assenyalant tampoc té pinta de tenir res interessant. ¿Qué sala? I aquesta d'aquí... Ah, aquí hi ha un menjador molt gran. Aquí és on hi havia hagut la pesta? I veig que hi ha una senyora. Ui. Hi ha una senyora de veritat? I desapareix. El banquete. Ah, vale. Bueno, jo he tingut com una petita visió i veieu que el Giu es cau a terra tot espantat i el veieu pàl·lid. Diu, nois, crec que un fantasma havia quedat en aquesta sala uns instants més que la resta. Ja està al terra mig podrida, la senyora, eh? Sí? Tota la casa està plena de cadàvers mig podrits, eh? Bueno, tota aquesta zona central està plena. Aquí al rebedor també n'hi ha un parell. Ah, sí? I a les Però podrits o ossos pelats? O sigui, hi ha carn podrida en els cadàvers. Sí, mig ressecats, mig amb cucs, Hòsties. surten. O sigui que són morts fa poc, no? Teòricament. La meva medicina... Me'n miro un. Quina medicina? No sabia jo que hi havia cadàvers. No m'ho havíeu dit, aquest detall. Me'n miro un sense tocar-lo, eh? Però m'hi apropo i me'l miro bé. Tu, Kruk, ¿habéis mirado estos muertos? Han muerto delante nuestro, pero llevan ya tiempo.
Claro, pero fíjate, mira esta carne putrefacta, parece que lleva solo cierto tipo. Mira que este tono blanquecino que tiene aquí, y hay mucha carne aún. Mira esos gusanos. Intercanvio opinions amb l'enano porque... Para que te dé ventaja. Exacto. Medicina. 15. Tu, Albert, no ho havies vist mai. És que semblen com si estiguessin mumificats. Momificados, eh? Bueno, sí que fa temps que han mort. Tu Vale, diries vale, això ja quadra més. no sembla Això ja quadra una més. contrafacció de 2 setmanes, tal, sinó sembla que estan com ressecs, amb unes... Saps? La Però en carn aquest, no està inflada, no té suc, no té... És tot però allò... en aquest clima tan humit que s'hagin momificat és com molt raro, eh? I sobretot, Albert, que tota aquesta gent fa una hora estaven fent festival, Claro, tío. Sau, fas molt Digue. soroll. Ah, perdón, son los bocabits. Sí, de hecho bebieron algo y después se murieron. Podría ser que se embalsamaran. Teóricament es van com enverinar o alguna cosa així. Bueno, eso no lo sé, pero desapareció Home, la mansión y se transformó en una ruina. Bueno, encontramos algo, investiga. Vamos a mirar un poco más en serio esto, ¿no? El comedor este, eh? Mirem el menjador. Es veu alguna cosa al menjador o només hi ha taula i cadires? Taula, cadira, un menjador molt guapo, però és un menjador. Hi ha un petit moble, un parell de mobles amb plats i coses així. I hi ha un parell de quadros també superxulos d'escenes de caça i... Pues lo sacamos para ver si hay algo detrás. Bueno, lo típico. Jo no puc evitar mirar-me'ls perquè l'art m'encisa i m'agrada, però si no estan en bones condicions i es veuen vells i en mal estat, me'ls miro una mica, però la maldat que percebeixo en aquesta estància em crida més a marxar que no la meva curiositat per l'art a mirar-me els quadres. O sigui que me vaig cap a les escales. Molt bé. Les escales pugen, no? Aquesta gent han dit que han anat al sòtan. No sé si no la veieu, però aquí hi ha una porta. Hay otro cuarto. Sí. Ah, pues sí. la part de dalt és la que jo vaig registrar. Això, porta! Vamos para allá. Busco Venga. atrapado. No sé. Molt bé. No et Obro sembla que hi hagi porta. una trampa? Pues abro puerta. No hay trampa, o eso parece. Venga, 23. Andreu, fiques la Dionysus i t'adones que, clac, que de fet està oberta aquesta porta. Bueno, Oh. pues. Vaig veure que l'obro igualment, ¿vale? Uix, ja està. Vale, ja. Hostia, qué rápido. Qué veloz. Soy un maestro. Algo de mejor. Passa, Cruc. Venga. Pasamos para adelante. Esto me deja entrar. No puedo. Ay. Ahora. A veces cuesta acertar el agujero. ¿Eh? Sí. Uy, hay una escalerita para abajo. Mal rollo. Bueno, Vale. Entráis en lo que parece claramente Escaleras hacia abajo entráis siempre son también jodidas. una señora se vuelve un cadáver. Y entráis en lo que parece claramente unas cocinas enormes de rollo para dar de comer a mucha peña. Y se ven que en su día solamente estaban muy bien equipadas y muy chulas, pero ahora están muy de capa caída. Hi ha restos de menjar mig podrits sobre la taula i calderos i hi ha un parell de troncs mig cremats a la llar de foc i també tenen tot aquest aire una mica, bueno, pues això, decrèpit i degenerat. Voy a subir I hi ha esto en la cocina y lo de abajo será la unes escales que baixen cap a baix i una porta aquí al final, abre la puerta. Ah, vale, del otro lado. ¿Aquí no podrías preparar algo? Está todo como muy podrido y momificado. Me encantaría porque
Pero consigue comida. En el seu temps això havia estat una cuina fantàstica i aquí es puc fer meravelles. De fet, m'ho miro tot i m'imagino aquí treballant i m'ho hagués passat molt bé, però la matèria prima no dona per fer res. Tu saps que la persona que va fer aquesta cuina en sabia, eh? Vull dir que aquí hi havia un cocinero de nivell 15, tio, que els estris, els ganivets, tot és de molt bona qualitat i està molt ben fet. Pues, i faig una ullada per veure si puc aprendre en res. Ràpida, una ullada ràpida, perquè no m'hi vull detenir molt, però sí que la meva curiositat natural per la cuina m'hi fa fixar. Has dit que els estris són de bona qualitat? Entenc per això que estan en mal estat i que no val la pena mirar-los? O, per exemple, els ganivets, les fulles estan bé. El que passa és que el mànec de fusta s'ha fet malbé, però... Però estan bé vol dir que són d'una qualitat excel·lent o que són com el meu? No sé, el teu què és? Bulgaris? Sí. Són millors que els teus, home. Sí, doncs... Són potencialment... Sí, doncs n'agafo un parell o tres i me'ls fico a la motxilla pensant en mirar-me'ls més bé després. Però me n'agafo un parell o tres. Un kit de cuchillos de xef de molt bona qualitat. Però Fantàstic. s'han d'esmolar, treure la capa d'òxid de sobre i fer els mànecs nous, però... Bueno, quan tinguem un moment... Ara porto 20 hores sense dormir. ¿Qué preferís, para abajo o para afuera? ¿La puerta esta da al exterior? No lo sabemos. No hay ventana, ¿no? Sembla una porta exterior? Abans he fet una volta a la casa, no? Jo quan he fet una volta a la casa per buscar el cementiri, he vist aquesta porta per la part de fora? No sé, perquè no saps on és. Vull dir, podria ser una porta a l'exterior. Podria no ser-ho. No ho podria no ser-ho. Esoc, treu-nos de dubtes, sisplau. Venga, pues. Esta es la que tiene trampa. Seguro. Vamos a mirar. Si hay trampa, la veo. Hay trampa, la veo. Andreu, ni t'acosta a la porta, la mires i dius, no hi ha trampes. ¡Un crítico! ¡Qué Claro. grande! Venga, va. Voy a abrirla. ¿Dónde está esto? Uf. Es de trampas, pero... Vale, Andreu, t'estàs una estoneta, però clic, aconsegueixes obrir. Aquesta era molt més difícil que l'altra. Bueno, Venga. Abre la puerta, creo. venga. Oh, una salida al exterior. Mira, un pozo. Un pozo. Vale. Tot descuidat i mustio i triste. I la vista a l'esplanada i a uns 100 metres o així comença el bosc baroviano, que també coneixeu. Ahí hay otra puerta. Ezok. ¿Dónde? Aquí arriba. ¿Cuál? Arriba del pozo. El pozo. Eso ya lo verá, tío. Sígueme. Ah, estàs afuera, vale. Ah, que estás afuera. Hay una puerta en el pozo. Ah, joder. Aquí arriba. Bueno. Qué curioso, ¿no? Pues parece que vaya a dar al despachito de arquitectos, ¿no? Pero ahí no hemos visto ninguna puerta. No, por eso. Vete a lo Venga, luego. pues. Miren trampas. No veo. No hay. Si hay alguna, algo me dice que me la pongo. Segur si n'hi ha no n'hi ha. Però Aquí no hay trampas. que no. Vamos a ver. Muy És el bien. rebost. Da igual. La meva. I clic Clic-clacs. ¡Pum! Venga, tira para adentro. sobre la porta. Vinga. Entramos. I veieu unes escales que pugen cap amunt. És un passillo i les escales que van cap amunt.
Se supone que arriba... Les escales Són les escales d'una qualitat que, tot i que està del servei, no? fet pols al... Sí, però sembla que és algun tipus d'entrada especial pel servei o alguna cosa d'aquestes. Jo no hi aniria. Tenim les altres escales que van a les habitacions principals. Sí, Que tenemos las de abajo. Si voleu investigar, anem a mirar si hi ha tentacles al... al sòtano... Què podries parlar? Per les escales de la cuina? Jo suposo que ja les parlat. Deu ser el magatzem, el magatzem, el rebost, la Pues bodega... eso, vamos rápido, entramos y salimos. Però em sembla més interessant mirar la bodega que no les habitacions del servei. Bueno, Tot i que crec que no trobarem res enlloc. On hauríem d'anar a les habitacions principals del pis de dalt, però sí, les del mejor senyor, no no les dejar del servei. grandes cosas. Ah. Va, vamos para abajo. Venga, un momento. Y pam. Tú vas delante. Venga, yo bajo primero. Ah, no, mira tú las trampas. Torno en un minut que vaig a dir-li bona nit al Lluc i a la Marina. Ara vinc, aneu fent. Molt bé. Qui baixa primer? El croc. Ah, pues voy mirando trampas. Con percepción, ¿no? Tira. Ah, sí. Joder, va, mierda. Muy bien, vas bajando, mirando. ¿No te parece que nadie Everything will be que fine. llame la atención? ¿Te ves, Quique? Espera que hago zoom out. I veieu Sí, que sí. el nano desapareix. Quique, estàs en un... Sí, ya me he encontrado. Sí. Sí. Bueno. ¿Debo bajar, chicos? Venga. Si ha bajado él, bajamos nosotros. Bueno, yo. Yo los oigo, Tato, de fondo, que les van perdiendo. Sí, Vamos sí, para allá. van gritando. Es que hay Tú has El Jibu va leído lo que he canturreando. puesto, ¿no? hay un silencio sepulcral en toda la casa. Y Que todo- va, pues Pero a esto los cabrón del Jibu va no cantando. los voy oyendo, ¿no? ¿Cómo? El cabrón del Estos los Jibu voy va oyendo. cantando. Sí, Sergio. Què dius, Andreu? Que el Jibu va canturrosant. Sí. Ya me gustaría que se callara, pero no. Vale, pues tirant, no? Baixeu tots, entenc. El Jibu s'ha quedat a l'emparat. Bueno, para que no te... Está liado. Venga, Doc. ¿Dónde estoy? No me veo. Abajo. A ver. Bueno, vale, joder, abajo, pero abajo literalmente. ¿Has leído, no, el texto de Whisper, Tato? Joder. Whisper. Aquí que son bidones, ¿no? Por lo que veo. Barriles. Barriles, sí. Potes de conserva muy conservados, muy podridos. Como ya, digamos, Hay suponíamos. barriletes y hay como trozos de carne colgando que ya debía estar madurándose, pero ahora está fresquito aquí, ¿eh? Notáis un cambio de temperatura. A ver, que la humedad la tenéis en todas partes, pero aquí notáis que está como más fresquito. Bueno. Doc, abre la primera puerta, anda. Espera, saco la mano del mago y compruebo que realmente esté cerrada. No, pues mira, esto está cerrada, esto está cerrado. Cago en Dios, todas están cerradas, joder. Bueno, huevos, las puertas del almacén. A menos que escondan algo interesante. Exacto. Començo... Ah, està bé. Tal vez el caviar. Ara no ho he entès, perquè s'estava obert o perquè se m'ha obert. No, s'ha obert. Vale. S'ha obert. Ha sigut raro. Pues entro yo. Hay el espíritu del roll 20 ha abierto la puerta. Ui, és que Vale. Perfecto. la saco con el pie ya. Entráis y lo que Estanterías. veis que te tira a espaldas hileras de botellas de vino, cerveza, de Vale. licor. Todo tipo Hagamos de un long rest. alcohólicos. Hagamos un long rest. Ojo, alguna botella de vino. Hi ha ampolles de vi a la bodega? Sí, però
Debe ser vinagre. No. Está bien, está fresquito aquí. Seguro Hay que probarlas todas por si acaso alguna se ha salvado. Claro, a ver si hay alguna que es buena, tú. Las tendremos que probar. Bueno, luego venimos las probamos. Luego venimos las probamos. No. Venga, vamos vamos a otra vez. probar sin descortar, venga. Vinga, vale. Entenc que està Obri tancada, no Catu. provaré d'obrir-la, no sigui que passi coses rares. No, vale. A lo mejor Pero hay sí, un claro. genio en cada botella que concede 3 deseos. Seguro. Miro trampas y abro puertas. Molt bé. Si hay Toma. trampa me la como, pero bien, si hay trampa. Crítico pifia, crítico Aquí pifia. no hay nada. ¿Qué, tío? Estás ahí. On fire. Ei, on sou del mapa, que no us trobo? A baix, Albert. Y depende de cómo ni la abro. Bueno, ¿has abierto la otra puerta? No sé, lo abro amb un cutre 14. No. Rea. I mira que aquests panys ja els tens per la mà, Però Sí, no, esto se te resiste, tío. Además creo que aquí no tampoco no creo que haya muchas cosas. Pero esta se me está resistiendo un poco, tendría que esperarme un rato. Bueno, más tarde. Bueno, doncs aquí és aquesta porta, és fusta, és metall també. És batall. Tot és batall. Sí, perquè si no, no aguantaria nada. I tenen el mateix mecanisme base, que tu ja saps més o menys com obrir-lo, que per això ja te baixa la dificultat. Oye, tengo una pregunta, ya que caigo. La señora, o sea, el cadáver de la señora está arriba, Podemos Ya buscar la llave. no está arriba, Sambana. pero el cadáver no está. Ah, al cadáver hi era, Tato? Tu creus que sí? Hi havia un cos. Pues. No et vas... El tema es que estaban todos hechos una mierda y estaban muy poco. Prácticamente estaban reconocibles, pero sí que había un cadáver. Lo Igual digo, te la porque, llave. lo digo porque lo mismo tiene la llave Sí. de todo esto. Bueno, en principio vaig buscat allà, pero bueno, yo qué sé. Puede ser que se me pasara. Tú. Si no la va a registrar y no la vas a trobar, supongo que no. Bueno, pues esta habrá que volver más tarde. Vale, pues vamos para arriba. Per arriba, No l'aconseguim obrir, aquesta. No, de moment no l'he aconseguit obrir. Però és que la volvem intentar. Rebentem-la, no? no. Que la rebentem, no? Bueno, és del metall, si voleu, vale. ¿Dónde está el Kurgan todo esto? Kurgan estarà per aquí. Kurgan, Silencio. s'ha silenciado. Se ha silenciado. Kurgan. Ven por aquí arriba, tranquilos. Ven aquí, que hay una puerta que hay que abrir. ¿Cómo va por ahí? Necessitem que obris una porta, Kurgan. Si no paráis de abrir puertas, ¿qué me estás contando? Pero hay una que se le resiste al ladrón. Sí, tío. Que no es ladrón. Bueno. Yo, de lo que te he dicho, Tato, explotador. ¿he avanzado algo o estoy ahí? A ver, es una de esto grande. Luego lo hablamos. Pero veis que a ver, para estudiaros bien esta maqueta, todas las plantas son mínimo 2 o 3 horas. No, mínimo. pero yo ya te he dicho exactamente dónde iba. A ver, Vale. pero que... ¿No podéis Pero- abrirla vosotros? La idea No, ¿sabes? no. Que es una maqueta que debe tener, ahora te digo cuántos pisos tiene la maqueta. Tiene... Tiene 12 pisos. 12 pisos. Joder. Uy, Dios. Wow. Del tamaño de la mesa de ping-pong. Y Pero planta 0 para arriba hay 8 y para abajo hay 4. bueno, el nivel del suelo no lo veis, pero os dais cuenta, enseguida te das cuenta de que hay varios pisos que son por debajo del suelo. Hi haurà, a partir d'algun pis no hi haurà finestres. Se suposa que parteix, aquells seran els del sòtan, no? Molt bé. ¿No podéis abrirla? Que estoy aquí mirando un par de cosas. Esto es venir y pegarle 2 hostias. Hombre, un momento. Es lo tuyo. No, me cago en la madre que los parió. Es un momentito.
Ajo, Tato. Uy. ¿Qué pasó? Pues no sé. ¿Qué es eso? Wow. ¿Qué coño te pasa? Algo en el teu ordinador. A veure, ara. Ara sí que ho sento. Joder. Ara sí. En floor. Vale, hay 2 pisos subterráneos. Tráela de nuevo aquí, please, cuando acabes. Y son 1, 2, 3, 4. Pues has dicho 12. 10, ¿no? Son 2 subterráneos. No son 12, me he pasado. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 por debajo y 2 subterráneos. Y luego hay las torres, que es lo que os hacen los 12, si sumáis los diferentes pisos de las torres. Que también se pueden Vale. desmontar. Pero es... Sí, y está todo de una mesa de ping-pong. una mesa de ping-pong. O sea, os Vale. dais cuenta que el tío este debe ser, realmente era un genio, el Fidator este, porque para ver todo esto... Mai havíem vist una maqueta així No, en la nostra vida. no, y además... Comparado con Camelot, es más o menos. Camelot tenía 20 y pico plantas. Sí, pero Camelot fue creciendo. ¡Hola, guapísima! ¡Ei! Ey, Guapa. Hello! Hello. Què tal? Vengo de ver a José Mercé en el Palau de la Muse. Brutal, Oh, brutal. Us Molt bé. estimo. Guapa. besito, cariño. Yo estoy ya, ¿eh? Vale, coño, ¿y todas estas botellas, hijos de puta? Claro, tío. faltan unas cuantas. Cojo una y la abro. ¿Qué hay? Cerveza, vino, licor, champán. Abre la puerta Bueno, primero. ¿están etiquetadas? Claro. Hombre, pues, ven. Abre la puerta primero, luego hacemos una fiesta. ¿Qué pues, Abro la botella mientras miro la puerta. ¿Qué puerta es para abrirla ahí de una Arriba. patada? En la que estamos todos enfrente. Esperándote. Que te dignes de darle 2 hostias. Metidos en la cocina. Espera, que te... ¿Te ves, Kurgan? No. Abajo. Aquí. Sí. La mierda con los portátiles estos, tío. Dan nanos. Asco. ¿Vale? Sí. Dale con todo. Ah, Que dejamos sitio para que coges Sí. carrerilla. ¿De qué es? Metálica.
¿Alguna mirilla o algo? La del hacha, ¿no? No hay Tú mirilla, también, no. tú también tienes otra muy bonita, coño. Y esta, joder, Yo una no nueva tengo hacha. adquisición. ¿No? Yo tengo espada, no tengo hacha. Venga, dale. Dale, dale, dale. Mira, coño, que quiero saber de qué es la puerta y todo, pero ¿qué cojones os pasa, tío? Ahora no la abro. Andreu, ¿le dejas Quiero la pena? un abrir cerraduras. Pues si ya lo he hecho, si por eso te he llamado. Bueno, pero ahora lo hago yo. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué es la puerta? Es una puerta de madera robusta. Es que el tato está ahí y no me contesta. Es metálica. Es una puerta de acero, como todas de la casa, con un mecanismo en el centro. Vale, pues para abrir cerraduras, ¿qué hay que tirar? Primero, ¿Por qué para te hemos ver el llamado? mecanismo. Si no tienes abrir cerraduras, no puedes tirar. Big Tools. Esto no lo tira un hachazo, tíos. O sea, me estáis vacilando. Cogemos todos. Te das 3 o 4, tío. Si le pegas un buen empujón, lo mismo la desmontas, destornas. Los bisagras. Empecemos todos a la vez. Piensa que esta puerta hace muchos años que está pudriéndose aquí. No sé, te hemos llamado a ti porque en principio eres el más grande y tocho. No sé. Dale. No, pero Yo creo que yo creo tenéis miedo. que no, ¿eh? Yo creo que no puedo abrirla, chicos. La puerta que está se ve muy sólida, ¿eh? Pues ya volveremos más tarde. Pero el Kurgan también se ve muy fuerte, ¿eh? Bueno, aquí tengo un orbe que decía que abría una puerta. No lo sé, si queréis probarlo. El orbe este abre la puerta del Templo Esmeralda, Dios, que es donde está el caballero esquelético. esto es una puta Tal puerta de vez la runa del hacha pudiera abrir la puerta. No, Coge un banco de aquí y úsalo de ariete, tío. claro. Me niego a hacer eso. Me niego. ¿Tienes miedo de hacerte un esguince? Un banco de aquí. ¿De qué? ¿Hay algún banco de hierro por aquí? No me suena. ¿Tienes miedo de hacerte un moratón en el hombro o qué? Hay bancos de... No hay un banco, pero hay alguna cosa que pudieras usar de ariete, pero es de madera podrida. ¿Y a la cuina y había alguna eina que pudiese servir de El enano palanca? lleva ¿Por qué casco, palanca, el enano tato? lleva casco. Lo usamos de ariete. No hace falta obsesionarlos más esta puerta. ¿Vale? Ya está. Si queda casa, a la- poner, ¿no? La cuina hi ha hi ha un cucharón d'aquests tipus de media. De metàl·lic? Sí. Pues el vaig a buscar. Seguro que hay un Pero- buen perolo donde cabe la cabeza I del li, Kurgan. i li, i li dono al Kurgan i li ¿Las dic... paredes dónde está la puerta? ¿De qué son? ¿De piedra y buena? Piedra. Kurgan, mira a ver si con esto puedes hacer palanca para abrir la puerta. Ahí en esa grieta pequeñita que hay al lado, si le das con todo, con tus músculos de acero... Tenemos la poción de niebla también, si alguien la quiere usar y colarse por las rendijas del mecanismo hacia el otro lado. No creo que sea el momento. Ya, pues, oye, Dios. no hace falta obsesionarse. Ya volvemos más tarde. No pasa nada. Venga, Más pues tarde. vamos a probar la palanqueta por eso, antes de irnos, que no se diga. Claro. Esto. Venga, haz una tirada fuerza, Sergio. ¿Con ventaja? ¿Porque me ayudan o qué? No sé. Sí, sí. Sí. Yo le Krug, Venga, tú Que ayude a que que mira, estás fuertote. Dale. Vale. Cógele de la cintura, Krug. El cucharón. Pero la puerta... un cucharón. Ostras, dame otra cosa que creo que he oído un pequeño chasquido. ¿No tenéis nada más? Se te ha escapado un pedo de tanto hacer esfuerzo, creo que huele muy mal. Puede ser. Jo li vaig a buscar alguna altra cosa, Tato. I jo me'l crec, el Kurgan. Li vaig a buscar una altra cosa. Hi ha Va, una venga. altra- no tan gran, però... Li porto l'altre cucharón. Kurgan, deja que poco más jodido, Krug te ayude estirando de tus caderas. Le doy así en la cabeza, le doy un capón, le digo, idiota, esto no vale. No té un punt de vida, Albert. Dame otra cosa. Oh, poso a plorar. ¿Qué haces, Kurgan? Que me duele mucho. Momentón. Y estoy buscando a ver cómo se podría abrirla, pero es que no. Va a ser que no,
Pues nada, ya Por aquí volvemos. no podemos pasar. Ah, ya tornaré, ya volveremos. Pues venga, vamos a otro sitio. Uah. Es que escalas aquí. Te falta aquí quedarse bloqueados. Joder, tío. Pues vamos Un para par de arriba. botellas yo también. El alcalde, Que a no lo puc mejor, sortir. la llave de la ciudad. Vamos a ir a la habitación de la señora a ver si por casualidad lleva la llave encima. Hey, venga. Venga, llévala. Molt bé. Cap on aneu? Vamos. Escales amunt. Bueno, algú ha mirat el piano? No. Sau, quan vau registrar la casa... Dintre el piano no vaig mirar, tio. Pues jo miro Y a dintre lo el piano, mejor tato. alguna melodía del piano abre la puerta, ¿eh? Como en Pica los la Goonies, Claro, tío, curiositat. tócate algo, hombre. como en Em los pica la Goonies, curiositat. Vaig a mirar el piano Sí. i miro a veure com, si sona, si està afinat. Tirorirí, No sé. tiroriroriru. No sona, eh? Miro dintre, igualment. Un piano és un piano. Soc bardo. Miro el mecanisme. I veus que hi ha tot de fils i tot de coses que sembla que piquen contra... Toques una tecla i fa croc i es trenca una de les tecles. Ho miro amb llàstima, però també amb admiració, perquè és un instrument que no havia vist mai No havies vist mai. i em quedaré amb les ganes de saber com sona. No, ho vas sentir a la festa. Ah. O sigui, jo estava... Quan vau jugar l'altre dia, el meu personatge estava amb vosaltres i vaig veure-ho tot, llavors, Vale. Sí. Vale. Pues estic em poso allà a tocar com suena, a ver si hi ha alguna tecla que encara ¿Alguien lo funciona. estaba tocando, Tato, el piano? ¿El qué? ¿Alguien lo estaba tocando el piano en la fiesta? Sí, había una banda de músicos. De hecho, al lado del piano hay un tío con un contrabajo que también está todo podrido y momificado ahí. Deixo de gravar, nois.